Yo creía que mi problema era la depresión, después pensé que era el estómago y ya después cuando llegó el dolor de espalda, el peor de espalda que he padecido en toda mi vida, 3 años con dolor crónico en la espalda, ahí fue cuando yo me empecé a preguntar dónde estaba realmente el problema, porque estaba como raro, o sea, primero una cosa, después otra, ¿qué seguía? Bueno, en mis videos pasados les he contado que durante más de 10 años padecí depresión, estrés, ansiedad y mediante técnicas de respiración, técnicas de la India, método Wim Hof, entre otras, logré corregir esos problemas, pero después me enfermé del estómago. Estuve un montón de meses mal del estómago. Fue muchísima frustración, diagnósticos, una cosa, la otra, exámenes, etcétera. Y bueno, finalmente se me terminó quitando el dolor de estómago, pero después vino el dolor de espalda. Empezó con un malestar en la zona lumbar, que al principio yo no sabía exactamente qué era lo que tenía. De hecho lo confundí con un dolor, no sé, estomacal o en los riñones, no sé. Era un dolor que ambiguo, no sabía exactamente qué era. Hasta que ya después fue como muy obvio que tenía que ver con la espalda, ¿verdad? Bueno, fueron un montón de años padeciendo de ese dolor que llegó a cronificarse. Yo creí que iba a tener que acostumbrarme a vivir el resto de mi vida con ese dolor porque es que no había forma de que se me quitara. Vea, fueron 3 años con ese dolor. E intenté un montón de cosas en el camino porque yo no me quedé de brazos cruzados. Sí estuve un tiempo en el que estaba como muy frustrado, entonces pasé por lo menos unos 6 meses que solo acostado, que no podía hacer un montón de cosas. Eh, Me sentía muy, o sea, muy triste, muy deprimido, porque es que no dejaba de dolerme, era un dolor que lo tenía día y noche, sentía como una especie de quemazón, un dolor quemante ahí atrás, ¿verdad? Y a veces cambiaba un poquito cómo percibía ese dolor, a veces se me iba para las piernas, fui donde un montón de especialistas, fisioterapeutas, eh, fui donde neurocirujanos, 2 neurocirujanos me vieron, ortopedista, doctores, de todos, o sea, probé de todo. Toda la terapia, había y por haber, yo la probé. Ya lo último que me hacía falta era el bloqueo facetario. Me dieron muchísimos diagnósticos, que es acroileitis, que síndrome facetario, que un abombamiento discal. Me hice resonancia magnética, estudios de estos de, ¿cómo se llama?, de placas. O sea, me hice de todo, de todo. Les voy a contar en otro video cómo me curé porque es que este video no va de eso. A ver, este video va de cómo el dolor es un maestro y cómo el cuerpo nos empieza a dar señales de que hay algo aquí adentro que hay que trabajar. Ya nos vamos aproximando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, al principio, cuando yo tenía depresión, cuando tenía estrés, cuando tenía ansiedad, yo lo que no quería, o sea, yo lo que quería era dejar de sentir esas cosas. Yo quería encontrar una solución, me volví un buscador, lo he contado en los otros videos, que por cierto, este video es parte de una serie, así que les aconsejo que vayan a ver los otros 3 que ya publiqué. Yo me convertí en un buscador, empecé a leer libros que tenían que ver con autoayuda, con todo este asunto de la parte espiritual, de la parte psicológica, porque ¿qué era lo que yo quería? Encontrar algo que me ayudara a dejar de sentir depresión, a dejar de sentir esa tristeza que estaba experimentando, a dejar de sentir los ataques de pánico. Yo quería como encontrar algo que al yo practicarlo
Ojalá hubiera encontrado una pastilla o algo, porque también me lo hubiera tomado, seguro. Bueno, aparte del tratamiento que sí estuve tomando, ¿verdad? Tratamiento con estas pastillas antidepresivas. Pero el punto es, yo lo que andaba buscando era como algo que al yo hacerlo me hiciera quitado, o sea, me hiciera como borrado la depresión y todos esos síntomas, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a practicar las técnicas de respiración fue un alivio enorme porque a mí se me quitó, les hablo desde mi experiencia, ¿verdad? No digo que para todo el mundo vaya a ser así, pero cuando yo empecé a practicar las técnicas de respiración todos los días de forma religiosa en las mañanas, en cuestión de unos 3 meses, cuando me di cuenta ya no tenía depresión. Y cuando me di cuenta ya yo era una persona con un enfoque brutal, súper contento, súper feliz, porque imagínense lo que es estar un montón de años, los que tienen depresión y todas estas carajadas, ¿me entienden? Lo que es pasar un montón de años sintiéndose así, sintiéndose mal, y de repente usted empezar a practicar algo tan natural como respirar y ver usted y sentir que lo corrigió. Yo estaba súper feliz. Pero es que ahí está el detalle. La depresión y todos esos síntomas, lo que me estaban diciendo, yo ahora lo interpreto así. No digo que sea así para todo el mundo, evidentemente esto es algo que afecta a millones de personas, es un diagnóstico médico. Eh, a nivel fisiológico lo que hay es un desequilibrio en la química del cerebro. Pero más allá, dejando todo lo que tiene que ver con ciencia, irnos ya a la otra parte. O sea, a mí la depresión lo que me estaba mostrando era que había algo dentro mío que yo todavía no había vuelto a ver, que yo todavía no le había dado atención y que había que sanarlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando logré corregirlo mediante técnicas de respiración? Le puse una curita. Era una herida muy grande y yo llegué y le puse una curita. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el cuerpo? Como ya había corregido la parte de las patologías psicológicas, ese dolor emocional que yo cargaba se fue para el cuerpo. Y ahí fue cuando empecé a enfermarme. Bueno, me enfermé primero del estómago. Fueron un montón de meses. Lo he contado en el otro video. Era una cosa tras otra, tomando de todo. No podía comer casi nada porque todo me caía pesado. Y bueno, gracias a Dios he sido una persona que no se ha dado por vencido. O sea, yo no me quedé brazos cruzados. Siempre traté de buscar una solución a mis dolores, a mis afecciones, ¿verdad? Y logré corregir el asunto estomacal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, todavía no había corregido la parte interna, la causa real. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el cuerpo? Ok, ya no te puedo joder en el estómago, te voy a joder en la espalda. Y ahí sí me dio por donde era. Porque como les digo, fueron 3 años de sufrimiento, frustración y dolor. Un dolor que no le deseo a nadie. Y tanto así que me obligó a ver hacia la dirección correcta. Obviamente, en toda esta historia del dolor crónico de espalda, también me convertí en un buscador y el que busca encuentra, ¿verdad? Una cosa llevó a otra hasta que yo finalmente logré darme cuenta de que tenía que volver a ver hacia adentro. Y ahí empecé a hacer trabajo interno. Tuve que empezar una terapia, se puede decir un tratamiento de trabajo interno. Y ahí fui descubriendo muchas cosas, muchas cosas. Cuando estamos pequeños,
No digo que para todo el mundo sea así. Puede ser que tal vez usted hubo algo que le afectó en la actualidad, ya en la etapa adulta, pero generalmente siempre traemos ya heridas infantiles, o sea, como que ese dolor emocional que uno carga viene de atrás, ¿verdad? En mi caso, yo me di cuenta de que cargaba muchas heridas infantiles y aunque ya había trabajado algunas, todavía habían otras que no las había vuelto a ver, que no les había dado la importancia que ameritaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos ocurren cosas seguramente en la etapa de la niñez que no pudimos tal vez expresar, que no pudimos, eh, no tuvimos la madurez para afrontarlas. Entonces, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Bueno, lo que usted no quiere afrontar porque es muy doloroso, usted le da la espalda. Usted se hace como que no es con usted, como que no es con uno, ¿verdad? Y eso es un problema, digamos. Pues sí, en el momento, esquivar, evitar ese dolor y distraerte con otras cosas, pues va a ayudar a que usted momentáneamente o por un tiempo determinado, que puede ser por años, está distraído en otras cosas. Pero cuando hacemos esto y llegamos a la etapa adulta, empieza a afectarnos en un montón de áreas y sin darnos cuenta. Y también llegamos a tomar decisiones de forma inconsciente a raíz de un dolor que traíamos desde la infancia y que no tuvimos, no voy a decir la valentía, tal vez no tuvimos la madurez o incluso la conciencia de decir, esto hay que enfrentarlo. Sí, es doloroso, duele, pero necesito enfrentarlo, necesito afrontarlo, necesito, no hay de otra, hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Entonces, ahí viene el punto. Ahí viene el punto. Cuando yo tenía depresión, yo quería encontrar algo que me ayudara a hacer la borrada, sin darme cuenta de que muchas veces necesitamos que nos duela. Afrontar ese dolor no significa evitarlo, no significa que me distraigo con otra cosa o que me hago el mae, como decimos aquí en Costa Rica, y ya no me va a doler. No. Afrontar ese dolor es que aunque duele, aunque es doloroso, que se venga ese dolor. Usted lo abraza, ahorita puede sonar así como muy este mae diciendo eso, pero, o sea, de verdad, usted lo abraza y usted lo vive y es una mierda y duele mucho y llora y hace todo lo que tenga que hacer, todo lo que surja en el momento o en los momentos, porque no es algo que se sana como que hoy nada más saqué el rato para hacer esto y listo, ya, servido, ya, sané. No, no. Es un proceso muchas veces que dura tiempo, pero es necesario. Entonces, ¿qué fue lo que yo aprendí de esto? Que a veces para poder estar bien, primero tenemos que estar mal. Para poder estar bien, muchas veces primero tenemos que estar mal. Hay que pasarla mal un tiempo. Y ahí es donde está la verdadera sanación. En los próximos videos les sigo contando más de este proceso, porque sé que le va a ayudar a muchísimas personas que probablemente están pasando por lo mismo. Si les gusta este contenido, los invito a suscribirse, a seguirme en mis otras redes. Aparezco como Carlos Sirio CR. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.